continuar la conferencia que compartí con ustedes la última vez, en la que estamos hablando de cultura de excelencia. Quiero recomendarles, ¿cuántos de ustedes ya vieron la conferencia que compartió con nosotros la pastora Erika sobre excelencia? ¿Quiénes la vieron o la recibieron aquí? Yo se la recomiendo, estuvo impresionante. Y bueno, este es uno de los temas que me parece, a mí más me entusiasma, sobre el cual poder hablar. Yo creo que podríamos hacer toda una serie sobre cultura de excelencia, ¿saben? Así que bueno, yo quiero continuar porque yo expuse dos principios en la conferencia anterior. Esta será la parte 2 de cultura de excelencia, y el primer principio le llamé comienza a dar lo que has recibido. En eso consiste vivir en una cultura de excelencia, comenzar a dar lo que has recibido, porque cuando nosotros comenzamos a dar lo que hemos recibido, vamos a estar viviendo en el poder de la excelencia que Dios nos ha dado, haciendo las cosas por encima de lo que podemos hacer o somos capaces de hacer. Y el segundo principio que voy a compartir el día de hoy, vamos a ver, es desarrolla una nueva cultura de éxito. Y quiero pedirte que me acompañes a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, para dar inicio aquí. 2 de Corintios 4, 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Léelo conmigo nuevamente, 2 de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que la Biblia nos dice que la vida de excelencia proviene de Dios. Por medio de Cristo se nos ha dado, al recibir la vida de Cristo en nosotros, se nos ha dado la vida de Dios mismo, y por tanto se nos ha dado el amor de Dios, porque el amor de Dios es una manera de vivir, es una cultura en la cual nosotros vivimos. Y bueno, vimos que la cultura de Jesús, estamos enseñando aquí en casa la cultura de Jesús, porque la Biblia nos habla de cómo cuando Jesús vino a este mundo, Él no solo nos inspiró, sino nos dio su propia vida. Y con su vida nos dio la capacidad de vivir en una nueva cultura, gobernada por el amor y la verdad de Dios. Entonces vimos que la cultura de gracia es la cultura de Jesús, la cultura de pasión y ahora la cultura de excelencia. Vimos que la cultura de pasión viene del amor de Dios, porque Él nos hace vivir intensamente el propósito para el cual fuimos creados y para el cual el Señor nos llamó a servirle. Entonces la cultura de pasión proviene de Dios, de la cultura de Jesús. Dice la Biblia que Jesús nos amó hasta el fin, y eso habla de que Él nos ha amado. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y entonces la cultura de pasión nos lleva a una cultura de gracia, porque por causa de la pasión de Cristo es que nosotros hemos recibido, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, todo lo que Dios preparó para nosotros. Jesús lo trajo al morir en esa cruz y nos lo ha dado como una herencia. Dice la palabra que nos ha dado de sus inescrutables riquezas de su gracia, incontables riquezas de su gracia. Allí en la gracia de Dios, en Cristo, nos ha dado todos los recursos y habilidades que necesitamos para tener éxito. Y luego, de la cultura de excelencia, Él nos lleva a una cultura, de la cultura de gracia, el Señor nos lleva a una cultura de excelencia. Porque una vez que nosotros hemos recibido de Dios todos los recursos y toda la habilidad que necesitamos por el éxito, Él nos llevará a vivir por encima de nuestra capacidad. Él nos llevará a vivir por encima de lo que podemos hacer o somos capaces de hacer. Entonces, la excelencia, dice la Biblia, proviene del poder de Dios. Acompáñame y vamos a orar en este día para que el Señor nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día, Señor, por tu presencia aquí en esta casa. Gracias por abrazarnos, Señor.
Gracias porque el día de hoy vienes saciando, Señor, la sed de nuestro corazón, y hoy recibimos tu poderosa palabra, Señor, que tiene la habilidad, Señor, de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón. Recibimos hoy tu poderosa palabra, Señor, que nos hace vivir en una cultura de excelencia por encima, Señor, de lo que podemos hacer y alcanzar. Señor, en este día recibimos tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Acompáñame y levanta tu mano conmigo una vez más y dile: en este día, Señor, yo recibo tu poderosa palabra. Estoy creyendo que yo soy, que tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Está hecho. Dale un fuerte aplauso nuevamente en alabanza. Bien, ahora quiero pedirte que me acompañes a Juan capítulo 3, verso 1, donde vamos a ver un encuentro de excelencia que Jesús tuvo con un líder religioso llamado Nicodemo. Un encuentro de excelencia. Dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, en esta parte 2 de cultura de excelencia voy a hablar de dos principios para poder desarrollar una nueva cultura con hábitos de éxito. Primer principio es que la excelencia comienza con un cambio de mente. La excelencia es una inspiración que viene de Dios y comienza con un cambio de mentalidad. Y aquí vemos en Juan capítulo 3 a Nicodemo, que fue atraído por las señales que vio que Jesús hacía. Quiero que observes que la Biblia registra que este encuentro de excelencia fue de noche. ¿Por qué vino de noche Nicodemo buscando a Jesús? Bueno, porque en este momento Nicodemo tenía una actitud y una fe mediocre hacia Jesús. Dice el Señor que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una vez que nosotros recibimos el amor de Dios, comienza una transformación y Dios nos llama a dejar de ser mediocres en la manera de acercarnos a Dios y de buscar a Dios. Aquí vemos a Nicodemo mediocre porque él no quería que la gente lo viera con Jesús. No quería que la gente lo criticaba y le daba vergüenza que la gente lo relacionara con Jesús. Así que vino de noche. Y podemos ver aquí la excelencia de Jesús, que a pesar de la mediocridad de Nicodemo, Jesús tuvo la excelencia de recibirle y tuvo el amor, la excelencia del amor de Dios para abrazarle y para poder llevarle a tomar una posición correcta y dejar la mediocridad en la que él estaba viviendo, porque él ya estaba dividido, ¿saben? Él, siendo un líder religioso, estaba participando de un grupo religioso que rechazaba a Jesús y lo criticaba y que buscó en su momento la oportunidad para matarlo. Pero por otro lado, él estaba dividido porque veía que Jesús verdaderamente venía de Dios y él no era falso, era auténtico, y que en verdad él estaba reconociendo que Jesús estaba mostrando las señales de la excelencia para reconocerlo como el rey prometido por Dios para gobernar sobre Israel. Así que Jesús tuvo un amor de excelencia para abrazarlo, y dice la palabra que Jesús le dijo: de cierto te digo que si no naces otra vez, no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Así que Jesús es directo, porque viene aquí Nicodemo hablándole bonito, no como la Miscón, no, rabí, hasta le dice rabí. Pero saben, yo creo que él era sincero. Yo sí creo que él lo dijo de corazón y lo estaba honrando y reconociendo como maestro, pero todavía estaba en una fe mediocre. Entonces
Jesús fue directo. Y es que Nicodemo venía identificando señales de excelencia en la vida y en el ministerio de Jesús. Y Nicodemo estaba atraído y quería entender cómo era esto. Y Jesús, la respuesta de Jesús es: estas señales que tú reconoces y ves que yo hago, le estaba diciendo Jesús, tú también lo puedes hacer y también manifestar señales de excelencia. Pero necesitas nacer de nuevo, necesitas ver el reino y entrar en el reino de Dios. Así que el llamado a la mediocridad religiosa de Nicodemo era: necesitas ver y entrar en el reino, y para eso necesitas nacer de nuevo. Estas señales de excelencia no las vas a poder realizar en tu capacidad. Estas señales de excelencia solamente se pueden hacer si tú naces de nuevo. Son de naturaleza espiritual. Y quiero hablarte aquí de la naturaleza espiritual de la excelencia. Porque la excelencia es un espíritu, es el espíritu que proviene de Dios y que nos inspira. Entonces, veía Nicodemo esas señales, y esto es interesante porque podemos ver en Juan capítulo 2, verso 11, que la primera señal que Jesús hizo para manifestarse como el rey que Dios había prometido a Israel para gobernar sobre Israel, Él hizo un principio de señales en unas bodas en Caná de Galilea. Ahí en Juan capítulo 2, verso 11 dice que este fue un principio de señales. La palabra señal o señales viene del griego semeion, que significa señalamiento, indicación, marca. Significa dar a entender o informar. Entonces, a través de las señales que Jesús hacía, estaba manifestando a los judíos que era el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos tenían que haber visto esas señales y tenían que haberlo reconocido y tenían que haberlo adorado y no clamado a Poncio Pilato que lo matara en una cruz. Dice la palabra que Jesús hizo este principio de señales en unas bodas cuando el vino se terminó en la fiesta, y Jesús ordenó que llenaran ahí unas tinajas que en realidad eran utilizadas con otro propósito, pero no había nada más grande ahí que Dios pudiera utilizar para hacer una señal de excelencia. En verdad fue enorme la cantidad de vino que Jesús, enorme la cantidad de agua que Jesús convirtió en vino ese día. Y lo que tú vas a ver es que la excelencia de Dios te hará siempre quedar bien y te va a hacer que se manifieste en ti su grandeza, porque eso fue lo que le ocurrió al novio. El novio quedó bien. Vino el encargado de la boda y le dijo: oye, wow, es que el vino que estás dando al final de la boda es excelente. Porque dice, todos acostumbran dar el mejor vino al comienzo solamente. ¿Por qué? Porque al comienzo de la boda todo el mundo pues sabe lo que está tomando, pero después de estar bebiendo de ese vino ya nadie sabe ni qué está tomando. ¿Sí o no? Entonces ya al final pueden dar un vino barato porque ya la gente no sabe ni lo que se está tomando. Pero en este caso fue el mejor vino, fue el vino más excelente del mundo. Y la marca era Jesus Love You. Podría ser J-Y-L, Jesus Love You. No, J-L-Y. El mejor vino del mundo. No habrá ningún vino, nadie probará un vino como el que ese día se ofreció en esa boda. Fue una señal de excelencia. ¿Sabes? Me enteré que aquí en la tienda de CD Market, que está aquí en Antea, me enteré que ahí hay botellas de vino que cuestan 30,000 pesos. ¿A alguien le gustaría comprarse una botellita de vino de 30,000 pesos? Pues a mí sí, y me gustaría. Seguramente hay vinos más caros. ¿Alguien tiene idea cuál es el costo del vino más caro que has oído del mundo? Jesús sirvió ese día el vino más caro y el mejor vino del mundo. Pero lo que Jesús le estaba mostrando a Nicodemo es que esas señales
son de naturaleza espiritual. La excelencia con la que Jesús hacía las cosas es de naturaleza espiritual, familia. La Biblia dice en Marcos 7:37 que la gente estaba maravillada al ver a Jesús porque todo lo hacía bien. Nuestro Dios es un hacedor que solamente sabe hacer bien las cosas. Las hace como nadie las puede hacer. Las hace mejor que nadie puede hacer las cosas. Entonces lo que yo te voy a mostrar es la naturaleza espiritual de la excelencia. Y voy a hablar de un principio que en desarrollo humano se llama ser y hacer. Pero que realmente está en la Biblia esa ley. Es una ley de éxito, ser y hacer. Mira, cuando la Biblia dice, cuando Jesús declaró ahí en la Biblia, déjame llegar a esa escritura, hablando de los frutos, en Mateo 7:17, Jesús dijo, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Este es el principio del ser y hacer. La pregunta es, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? La gente religiosa se confunde aquí. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Por cuál te inclinas? Es tu pregunta de Avanza Coaching, a ver cómo andas en Biblia, si entiendes cosas básicas de la Biblia. El principio es ser y hacer. Entonces es que somos lo que hacemos o hacemos lo que somos. ¿Lo que hacemos nos hace o somos lo que hacemos? ¿O hacemos lo que somos? El principio es el del árbol y el fruto. Jesús dice que un árbol bueno va a dar frutos. Entonces nosotros pecamos porque somos pecadores. Así que lo que Jesús nos está mostrando aquí es la naturaleza de la vida y el espíritu de excelencia. Hay una naturaleza en la excelencia porque viene de Dios. Y esto no tiene que ver con perfeccionismo. El perfeccionismo de los hombres es buscar excelencia a través de sus méritos y de su propia capacidad. La excelencia de Dios nos lleva más allá de nuestros límites y de nuestra capacidad. La palabra excelencia, como la definió la pastora Erika en su conferencia, viene del griego hiper o huperpole, que significa ir más allá, de donde yo no puedo llegar, de donde yo no puedo hacer las cosas. Entonces, ¿cómo puedo yo manifestar frutos de excelencia si yo no estoy en el árbol de la excelencia, en la vida de la excelencia? Entonces el perfeccionismo hace a las personas orgullosas, negativas, criticonas. Por mucho tiempo yo viví en la vida cristiana una actitud de perfeccionismo, ¿saben? Y Dios me tuvo que quebrantar y yo me tuve que arrepentir y pude ver la diferencia entre ser perfeccionista y vivir en la excelencia de Dios. Entonces, mientras yo estuve en el perfeccionismo, me hacía enojar los errores de la gente, estaba criticando las fallas de la gente, me sentía frustrado, todo el tiempo estaba negativo porque yo era un perfeccionista. Pero la excelencia es algo muy diferente. Entonces yo te quiero hablar del reino de la excelencia, porque este es un principio espiritual, es de naturaleza espiritual. Podemos ver que Jesús, cuando Él comenzó su ministerio, venía anunciando, predicando y enseñando el reino. Allí en Mateo 4:17 decía, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. A Nicodemo le dijo, necesitas ver y necesitas entrar en el reino de los cielos. Entonces lo que se necesita es un nuevo poder, un nuevo dominio. Ya no podemos seguir viviendo bajo nuestros propios criterios, porque estaremos solamente limitados y centrados en nosotros mismos. Y la vida humana es un desastre desde que el hombre se separó de Dios. Entonces no nos conviene seguir viviendo en ese principio de la antigua vida, de lo que hemos sido siempre.
No podemos jactarnos de las cosas que tenemos a nuestro favor o de las habilidades que tenemos, porque eso nos mantendrá en lo que hemos sido siempre y seremos siempre. Porque un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos, familia. Entonces por eso Jesús venía anunciando el reino. Y no solo eso, sino dice Mateo 7:29, la gente estaba maravillada porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Así que Jesús venía hablando del reino y venía haciendo y hablando las cosas con la autoridad de un rey. Porque lo que nosotros necesitamos es un nuevo gobierno en nuestra vida, que este rey gobierne nuestra vida. Porque ahí es donde vendrá la excelencia. Cuando Él comienza a reinar en nuestra vida, se va a manifestar un fruto de excelencia. Una vida de excelencia va a dar frutos de excelencia. Una vida de mediocridad va a dar frutos de mediocridad. Si tú sigues viviendo en el principio del árbol malo, seguirás dando frutos de mediocridad. Dios nos está llamando a no vivir en el principio del árbol malo, sino en el principio del árbol bueno. Y esa es una elección que tú haces y yo todos los días. Tú decides vivir en el árbol malo o en el árbol bueno. Toda la excelencia empieza con un cambio de mentalidad, con una manera de ver las cosas. Y el cambio de mentalidad a una mentalidad de excelencia consiste en tener visión. La visión es que yo veo a Dios en todo lo que me sucede. Yo puedo ver a Dios en mi vida. Entonces yo veo que Dios, a través de Cristo Jesús, me ha hecho heredero de todas sus bendiciones. Y entonces si yo puedo verme como un heredero que ya ha recibido todas las bendiciones que yo necesito en este mundo, yo voy a hacer las cosas con excelencia, porque no voy a depender de mi esfuerzo, ni de lo que yo haga, ni de mis méritos, sino de lo que ya ha sido hecho a mi favor. Dice la Biblia en Proverbios que el hombre alista el caballo para la batalla, pero es el Señor el que da la victoria. Entonces la excelencia me hace no depender ni confiar en cuántos resultados yo puedo obtener de lo que hago, sino la vida de excelencia me hace esperar los resultados que Dios ha dicho que yo tendré si yo me mantengo viviendo bajo el reino de la excelencia. Si yo permanezco sujeto y bajo la autoridad y el dominio de la excelencia. Entonces esto debe cambiar la vida en que tú estudias, la vida en que tú estás yendo a la prepa, a la secundaria. Si tú no entiendes esto, vas a seguirte quemando las pestañas. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando ahí para los exámenes en la carrera de economía, recuerdo que tenía que estudiar 3, 4 de la mañana porque todo el día lo ocupaba de una manera equivocada y al final tenía que actualizarme con mis materias. Recuerdo que nada me quitaba el sueño, ni el café. Me dijeron tómate un agua de limón. Me tomé tantas jarras de agua de limón como pude para poder quemarme las pestañas y permanecer despierto. Pero si entendemos lo que es la naturaleza de la excelencia y que este es un espíritu de excelencia, no estaremos confiando en nuestra capacidad ni en los resultados que podemos obtener por nuestra propia cuenta. Jesús nos habla entonces de morir a una cultura. En Mateo 16:24 dice: todo el que quiera venir en pos de mí, Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niega tu perfeccionismo, niégate a tu mediocridad. La parte contraria de la mediocridad es el perfeccionismo. Los perfeccionistas son intolerantes. No pueden tolerar que las cosas salgan mal. Se enojan porque las cosas salen mal. Se enojan porque las cosas no se hacen como ellos dicen. Entonces Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Él nos llama a seguirle, a ser discípulos. Y un discípulo es un seguidor que está subordinado al que sigue. Y necesitamos nosotros vivir la vida de los discípulos, de los seguidores. Comienza por venir el día de hoy y continúa en un entrenamiento de la vida espiritual. Y dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y está hablando de morir a esa cultura en la que hemos estado, que nos ha inspirado a lo largo de nuestra vida.
Jesús dice la Biblia dice en primera de Pedro 1:18, que fuimos rescatados no con plata ni con oro, fuimos rescatados, sacados de esa cultura donde estábamos antes. No fuimos sacados, rescatados de ahí con plata o oro, piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Jóvenes y señoritas, aquí tenemos un principio. Y todos tenemos familia que aprender a abandonar la cultura de nuestros padres, donde hemos vivido toda nuestra vida. Esa no es una cultura en la que tengamos que seguir viviendo. El Señor nos llama a vivir en una cultura de excelencia. Porque aquí tenemos, cuando estamos bajo el régimen y la cultura de nuestros padres, aquí solo nos esperan dos resultados: o ser lo que ellos son y han sido siempre. No todo es malo, pero al final de cuentas, lo malo que hay en la cultura de nuestros padres será algo en lo cual seguiremos viviendo si nosotros solo nos sometemos a esa cultura. Y el Señor, joven y señorita, el Señor te está diciendo: si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, muere a esa cultura. Cuando el Señor Jesús nos llama a seguirle, nos separa de toda esa cultura. Y solo te esperan dos cosas: o ser como tus padres son, o ser como son porque estás amargado, por la buena o por la mala. Es decir, ¿cómo es por la mala? ¿Han sabido ustedes de familias donde los hijos se vuelven, entran en problemas de adicciones, de alcoholismo porque los padres son alcohólicos? ¿Han oído de familias donde los hijos se divorcian porque los padres se divorcian? Y muchos piensan que esa es una maldición. La maldición del alcoholismo y la maldición del divorcio. No, eso es el fruto de lo que se ha sembrado. Los hijos que juzgan a sus padres acabarán haciendo lo mismo y serán como ellos son también. Por la buena o por la mala. Si nosotros permanecemos en la cultura de nuestros padres, seremos como ellos son, por la buena o por la mala. Y Dios nos está llamando a salir de esa cultura, porque esta es la naturaleza de la excelencia. Jesús nos habla entonces acerca del reino. Allí en Lucas 19. Léelo conmigo desde el verso 11. Lucas 19, 11. Y dice: y oyendo ellos estas cosas, él prosiguió y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque ellos pensaban que pronto se manifestaría el reino de Dios. Dijo pues un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para tomar para sí un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negocien entre tanto que yo vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Dice la Biblia que Jesús usó esta historia para mostrar cómo Él espera ver fruto en nuestra vida. Y Él dice que se había entregado aquí esta viña para ser labrada, y Él quería encontrar fruto, pero dice la palabra que los ciudadanos le aborrecieron y enviaron tras Él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Es decir, querían las bendiciones y los beneficios del reino, pero no que el Señor reine. Quieren que Dios les prospere, pero que Él no reine. Que Él no les diga qué hacer con su dinero. Quieren que Él sane sus enfermedades, pero que no reine. Quieren que Él restaure su matrimonio, pero que no reine. Quieren que Él salve a su familia, pero que Él no reine. Ese es nuestro problema, esa es nuestra naturaleza. Una naturaleza obstinada, rebelde. Esa es la cultura en la que hemos vivido.
Y el Señor está diciendo, ¿verdad?, que lo que necesitamos nosotros es vivir bajo una nueva naturaleza y una nueva inspiración. El Señor dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Al que cree, todo le es posible. Con un cambio de mentalidad. Y lo siguiente es que el amor es una cultura de hábitos. Que tú puedes comenzar a desarrollar nuevos hábitos en esta cultura de excelencia. Leí sobre la historia de un abuelo cherokee, de una mañana en que un viejo cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre dentro de cada persona. Y él dijo, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno es malo, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, soberbia, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad, ego. Y el otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. Entonces el nieto meditó un minuto y le dijo, abuelo, ¿y quién es el lobo que gana? Y el viejo cherokee le dijo, hijo, aquel al que tú alimentes es el que gana. Gracias. Aquel al que tú alimentes es el que gana. La pregunta es, ¿qué pensamientos, qué mentalidad estamos alimentando? Y por tanto, ¿qué hábitos estamos alimentando en nuestra manera de vivir? ¿Es nuestra elección vivir en el árbol malo o en el árbol bueno? Y hay una inspiración que viene de parte de Dios. Cuando Cristo nos dio su vida, nos dio la vida y el poder de la excelencia de Dios. Entonces, yo pensé en 4 cosas con las que voy a ir cerrando para que tú lo consideres. ¿Eres negativo en tus pensamientos y en tus pláticas? Digo, una cosa es que alguien podamos derramar nuestro corazón, una cosa es que a alguien le podemos confiar cuando nos sentimos tan mal, pero eso es una cosa diferente. Pero tú estás alimentando constantemente pensamientos negativos, tanto en lo que piensas como en lo que hablas. Es decir, alimentas una actitud en donde todo está mal y siempre ves mal las cosas. Siempre estás criticando, siempre estás viendo lo que te inconforma, siempre estás viendo lo que no estás de acuerdo. Llegas siempre tarde a todas partes. Ese se me hace otro tema interesante. ¿Llegas siempre tarde a todas partes? ¿A dónde si llegas temprano? ¿A dónde si llegas desde un principio? Estamos alimentando pensamientos de mediocridad o de excelencia. Si tú piensas con una mentalidad de mediocridad, tus frutos serán de mediocridad. Si tú piensas con una mentalidad de excelencia, tus frutos serán de excelencia. ¿Vives preocupado por todo? ¿Todo el tiempo estás preocupado? ¿Cualquier noticia, cualquier circunstancia produce en ti preocupación? ¿O estás alimentando un pensamiento de confianza y seguridad en Dios? ¿Qué estás alimentando? ¿Estás alimentando estas cosas? Pensaba en los que llegan cuando hay una mediocridad en el trabajo, en los negocios. Pensaba cómo podemos alimentar nosotros una mentalidad de que no tengo por qué esforzarme. O sea, ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Todavía quiero plantearte 2 puntos más para considerar. Hacer lo que
lo que se te antoje, lo que se nos dé nuestra bendita, santa y regalada gana, como decimos. Alimentas esa clase de pensamientos. Por tanto, como nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer y yo hago lo que yo quiero, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Entonces puedo ser impuntual, flojo, desobediente. Mira, quiero tomar esta historia que se me hizo muy interesante. Historia sobre un joven. Permíteme tantito llegar ahí. Aquí está. Este es un libro ya todo mojado, todo deshojado, un libro viejo. Y tiene esta historia, dice: Bob Richards, el saltador olímpico con pértiga de años pasados, gustaba contar la historia de un joven que jugaba al fútbol. Su posición estaba entre el banco y fuera del equipo. Puedes irte identificando dónde vives la vida, en la banca o fuera del equipo. Su posición estaba ahí y si se trataba de una travesura, él lo hacía. Todo para él era informal, nada era importante, contribuía muy poco al equipo, practicaba pero no estaba entregado, tenía un uniforme e iba a los partidos, pero nunca con entusiasmo. Gustaba de oír las porras, pero no atacar la línea. Está hablando de un jugador de fútbol americano. Le gustaba usar el uniforme, pero no practicar. No le gustaba competir. Un día los jugadores corrían sus 50 vueltas y él, como acostumbraba, solo daba 5. El entrenador se le acercó y le dijo: te llegó este telegrama. El muchacho dijo: léamelo por favor. Era tan perezoso que ni siquiera quería leerlo. El entrenador lo abrió y comenzó a leer: querido hijo, tu padre está muerto. Ven a casa inmediatamente. El entrenador tragó fuerte y dijo: tómate el resto de la semana. Y pensó: así como tú eres, si quieres tómate el resto del año. Algo curioso sucedió a la hora del partido. Tiempo después. Había llegado el viernes y los equipos salieron corriendo al campo de juego, y he aquí que de último venía el joven holgazán. Tan pronto sonó el silbato, el muchacho pidió al entrenador: ¿puedo jugar hoy? ¿Puedo jugar hoy? El entrenador pensó: muchacho, no vas a jugar hoy. Este es el juego del año. Es un partido muy importante. Necesitamos a todos los verdaderos jugadores que tenemos y tú no eres uno de ellos. Cada vez que el entrenador se acercaba, el joven lo acosaba y le decía: por favor, entrenador, déjeme jugar, tengo que jugar. Con el transcurso de los minutos, el marcador subía en contra del entrenador y su equipo. Cuando el primer tiempo terminó, estaban bien atrás. El segundo tiempo comenzó y las cosas se ponían progresivamente peor. El entrenador, mascullando, comenzó a escribir su carta de renuncia cuando se le volvió a acercar el joven y le dijo: entrenador, déjeme jugar, por favor. El entrenador miró el marcador y dijo: está bien, muchacho, entra. Ya no puedes hacer que nada cambie. Ya no puedes hacer ningún daño a tu equipo. El equipo explotó tan pronto el muchacho entró en el campo de juego. Corrió, bloqueó, marcó como una estrella. La electricidad saltó al equipo. Empataron el juego. Segundos antes de que terminara el partido, el muchacho interceptó un pase, corrió hasta el otro extremo y metió el gol ganador. El público que estaba en las graderías enloqueció. El muchacho era un héroe para todos. Nunca antes se habían oído semejantes porras. Finalmente se calmó la emoción y el entrenador se acercó al joven y le dijo: nunca vi nada así. ¿Qué te pasó allí en el campo de juego? Él le dijo: entrenador, usted sabe que mi padre murió la semana pasada. Sí, dijo él, yo te leí el telegrama. Bueno, entrenador,
dijo él, mi padre era ciego y hoy fue la primera vez que me vio jugar. La vida de excelencia es una vida de visión. Los ojos de este joven se abrieron para ver que su padre lo podía estar viendo desde el cielo. Y de la misma manera, el Padre nos está viendo desde el cielo. Y está viendo cómo estamos jugando, si estamos en la banca o fuera del equipo. Y muchos han elegido estar en la banca y estar fuera del equipo. Y déjame decirte, la excelencia es una cultura que se aprende en casa. Si tú comienzas a vivir siendo parte de esta casa, vas a aprender a vivir en esta cultura de excelencia. Y hay 3 puntos en los cuales nosotros podemos desarrollar esta cultura de excelencia: perdonar, servir y dar. Si quieres que te diga por dónde comenzar, comienza por servir a Dios, comienza por perdonar y comienza por dar. Habitúate a pensar en lo que sea mejor para los demás, no para ti. Y vas a desarrollar una cultura de excelencia, perdonando, sirviendo y dando. Deja de pensar en ti mismo solamente. Hay cuatro engaños que destruyen la vida de excelencia. Las personas que viven en la autocompasión están destruyendo la vida de excelencia. Las personas que viven en menosprecio están destruyendo la vida de excelencia. Las personas que viven en una obstinación y en una rebelión están destruyendo todo el potencial que se les ha dado a través de Cristo, a través de una vida de excelencia. Dios quiere hacer reinar en tu vida la vida de excelencia. Piensa en lo mejor para otros. Voy a intentar cerrar aquí con una entrevista de trabajo que se le hizo a 200 aspirantes. El que contestara correctamente este problema o este dilema ético-moral en la entrevista de trabajo sería la persona contratada. A ver, ¿tú qué harías? Estás conduciendo tu carro en una noche de tormenta terrible. Pasas por una parada y ves a 3 personas esperando el autobús. Número 1, una anciana que parece a punto de morir, porque se está muriendo. 2, un viejo amigo que te salvó la vida una vez. Y 3, el hombre de tus sueños y la mujer de tus sueños está ahí. ¿A quién te llevarías? Solo puedes llevar una persona. Podrías llevar a la anciana porque va a morir. Y por tanto, a lo mejor sería mejor salvarla ella primero. O podrías llevar a tu mejor amigo que alguna vez te salvó la vida y esta sería la perfecta oportunidad para hacer algo por él. O podrías llevar al hombre o a la mujer de tus sueños. Les voy a decir cuál fue la respuesta del que contestó a este dilema, a este problema, y fue contratado entre 200 aspirantes. Lo que yo haría sería darle las llaves del carro a mi amigo y le dejaría que llevara a la anciana al hospital, y mientras tanto yo me quedaría y esperaría el autobús para acompañar a la mujer de mis sueños. Piensa, alimenta estos pensamientos, vive en esta cultura, piensa en lo que es mejor para otros antes que para ti. Y podrás resolver situaciones con éxito, porque la excelencia nos hace hacer lo que nadie puede hacer. Nos da la capacidad para resolver situaciones que solo Dios, a través de nosotros, puede arreglar. Termino con 2 Corintios 8:7. Tenía que decir más y ya no me alcanza el tiempo. 2 Corintios 8:7 dice: por tanto, como en todo, abunda en fe. La mediocridad es
tacañería, es ser tacaño, mezquino. Pero ¿sabes? La excelencia nos hace abundar. Esta es la inspiración que viene de Dios. Él siempre nos va a hacer abundar. No resistas más la inspiración del Espíritu Santo. No resistas más. Sométete y obedece al Espíritu Santo. Porque la excelencia es una inspiración. No digas, ay, no hacía falta. No era para tanto. No es necesario que yo haga tanto esfuerzo. No es necesario que yo haga tantas cosas. Eso que me piden. Hay muchos que lo pueden hacer. Ay, que hagan que vengan los que pueden, los que tienen tiempo. Yo no puedo, nunca tengo tiempo. Por tanto, como en todo, abunden en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Está dispuesto. Si te pedimos aquí en casa algo, es solicitud. Claro que sí, pastor, cuente conmigo, ahí voy a estar. Es mi familia, es mi casa. En toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. En suma, si tú abundas en todo esto, eres alguien que está viviendo en la abundancia del amor de Dios. Porque dice, abunden también en esta gracia. Te invito, si nos